Continuando con los videos de nuestro curso de geometría analítica y en particular con nuestro estudio sobre la ecuación de la circunferencia, vamos a resolver ahora el caso de una circunferencia que pasa por 3 puntos. Se nos pide obtener la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos P, ubicado en 1,5, Q en menos 5, menos 3 y R en 2,4. Para el efecto de la suposición hemos presentado esta circunferencia en la cual nos vamos a permitir ubicar precisamente unos puntos imaginarios en posiciones ficticias, suponiendo que aquí está el punto P, aquí está el punto Q y este sería el punto R. Debemos recordar que nuestro trabajo sobre la ecuación de la circunferencia se centra en obtener dos datos esenciales, que son primeramente las coordenadas del centro y en segundo lugar el valor del radio. Nosotros no conocemos dónde está ubicado el centro, por lo tanto vamos a imaginar que el centro está ubicado en este punto al cual lo vamos a denominar C de centro precisamente, y como no conocemos sus coordenadas le vamos a asignar las tradicionales H, K. Lo que sí sabemos es que necesariamente la distancia que separa el punto P de C y al punto Q de C y el punto R de C, esa debe ser la misma, puesto que los 3 puntos están a la misma distancia llamada radio. Es decir, en este caso se cumple que la distancia que hay de P a C es exactamente la misma que hay de Q a C y esta es la misma que hay de R a C. A esta distancia le llamamos precisamente radio. Si nosotros tenemos el caso de la necesidad de encontrar las coordenadas del punto C, vemos que está compuesto por dos valores H y K, es decir, tenemos dos variables. Por lo tanto, necesitamos generar dos ecuaciones para estar en la posibilidad de calcular precisamente los valores de las coordenadas del C. Así que si tomamos de esta identidad que hemos generado, esta primera porción y le asignamos como si fuera la ecuación 1, y de esta segunda porción generamos una segunda ecuación, estaríamos en la posibilidad de tener dos ecuaciones y de acuerdo al teorema fundamental del álgebra tendríamos dos ecuaciones y dos variables por calcular, lo cual es absolutamente posible. Así que vamos a utilizar precisamente esta primera porción de la identidad de P a C es igual que de Q a C, y con nuestra fórmula de distancia entre puntos obtendríamos la siguiente expresión. Raíz, si tomamos en cuenta que P es el punto número 1 y C es el punto número 2, de acuerdo a nuestra fórmula de distancia de puntos calculadas en videos anteriores, tendríamos lo siguiente. X2, o sea, H, menos X1, es decir, 1 al cuadrado, más Y2, o sea, K, menos Y1, o sea, 5, esto al cuadrado, en raíz, y esto corresponde a la porción izquierda de nuestra ecuación. Para nuestra segunda porción, la del lado derecho, ahora C es el punto número 2 y Q será el punto número 1. Con nuestra fórmula de distancia tendremos H, es decir, X2, menos X1, es decir, menos 5, obtendríamos aquí más 5 al cuadrado, más Y2, es decir, K, menos Y1, es decir, menos 3, aquí obtendríamos más 3 al cuadrado, todo esto en raíz, y aquí está precisamente la ecuación 1 con términos numéricos representada. Vamos ahora a llevar esta expresión a la mínima forma posible. El álgebra nos permite eliminar los radicales de ambos lados de la ecuación sin detrimento de la misma. Por lo tanto, habrá que hacer la expansión de estos grupos de binomios mediante la fórmula pertinente. Del primer binomio obtendríamos entonces la siguiente expresión. H cuadrada menos 2H más 1. Del segundo binomio, más K cuadrada menos 10K más 25 igual. Del lado derecho tendríamos el siguiente binomio desarrollado de la siguiente manera. H cuadrada más 10H más 25. Y del último binomio tenemos K cuadrada
más 6K más 9. Podemos ahora simplificar la expresión eliminando términos semejantes de un lado y de otro lado de la ecuación, es decir, h cuadrada y h cuadrada se anulan. De la misma manera tenemos k cuadrada con k cuadrada que se anulan en ambos lados de la ecuación. Y en este caso, este número 25 que suma con este otro número 25 que suma en ambos lados de la ecuación, también los podemos eliminar. Así que si acumulamos los términos de primer grado del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho los números, los valores complementarios, entonces tendríamos la siguiente expresión. Menos 2h, estas 10h que están sumando las podemos pasar a restar, 10h. Tenemos aquí menos 10k y estas 6k que están sumando pueden pasar a este lado a restar. Igual, tenemos del lado derecho solamente un término numérico, 9. Y este 1 que suma del lado izquierdo lo podemos pasar al otro lado de la ecuación, precisamente restando. Simplifiquemos aún más. Menos 2h y menos 10h, tenemos aquí menos 12h. Menos 10k menos 6k, tendremos menos 16k. Esto es igual a 9 menos 1, esto es 8. Podemos claramente identificar que la ecuación completa es múltiplo del número 4, es decir, 12, 16 y 8 son números múltiplos de 4. Por lo tanto, vamos a dividir la ecuación precisamente entre 4 para llevarla a la forma aún mínima. 12 entre 4 quedaría menos 3h, menos 16 entre 4 quedaría menos 4k, y esto es igual a 8 entre 4, pues es precisamente 2. Y esta es precisamente la que vamos a denominar ecuación número 1, con la cual intentaremos posteriormente calcular las coordenadas del centro. Si ahora calculamos la ecuación número 2, es decir, la igualdad de QAC igual a RC, tendríamos, y de nueva cuenta mediante la fórmula de distancia de puntos, la siguiente ecuación. Raíz x2 que sería h, menos x1 que sería menos 5 va a dar más 5 al cuadrado, más y2, es decir, k, menos y1 menos 3, aquí tendríamos más 3 al cuadrado, y esto es la porción izquierda de la ecuación. Vamos a la porción derecha, ahora c punto número 2 y r punto número 1. Raíz x2, o sea h, menos x1, es decir, 2 al cuadrado, más y2, es decir, k, menos y1, o sea, 4, y esto al cuadrado en raíz. Llevemos la ecuación a la forma mínima posible simplificándola. Podemos anular los efectos de los radicales y entonces tendríamos lo siguiente. De este binomio quedaría h cuadrada más 10h más 25. De este binomio tenemos ahora más k cuadrada más 6k más 9 igual. De este obtendremos h cuadrada menos 4h más 4 y del último más k cuadrada menos 8k más 16. Si eliminamos términos semejantes en ambos lados de la ecuación, vemos que h cuadrada con h cuadrada se elimina, igualmente k cuadrada con k cuadrada se eliminan, y acumulamos ahora los términos numéricos del lado izquierdo y los términos literales del lado izquierdo y los términos numéricos del lado derecho. Es decir, tenemos aquí 10h, estas 4h que están restando van a pasar a sumar 4h. Tengo más 6k y estas 8k que restan van a pasar a sumar más 8k igual. Del lado derecho tenemos los términos numéricos 4 y 16 que suman 20. Y del lado izquierdo este 25 más 9 que son 34 van a pasar a restar. Quedaría así. Simplifiquemos. 10h más 4h son evidentemente 14h. 6 y 8k nos quedan 14k. Esto es igual a 20 menos 34 nos queda menos 14.
Y como es muy evidente, toda la ecuación es múltiplo precisamente de 14. Por lo tanto, vamos a dividir toda la ecuación entre 14. Y tendríamos entonces la ecuación en su forma mínima de la siguiente manera. 14h entre 14 nos queda solamente h. 14k entre 14 nos queda solamente k. Igual menos 14 entre 14, esto es evidente menos 1. Y aquí tenemos la ecuación número 2, que conjuntamente con la ecuación calculada anteriormente nos van a permitir calcular las coordenadas del centro HK. Si ahora resolvemos el sistema que forman las ecuaciones 1 y 2 de manera simultánea, podemos apreciar que el método de sumas y restas resulta el más conveniente. Por lo tanto, necesitaremos multiplicar la segunda ecuación por 3 para propiciar que precisamente el coeficiente de la variable h sea 3, el mismo caso, pero con signo distinto. Por lo tanto, insisto, vamos solamente a multiplicar la ecuación número 2 por 3. Tendremos entonces lo siguiente: la primera ecuación se quedaría exactamente igual, 3h menos 4k es igual a 2, y la segunda la vamos a multiplicar por 3. h por 3 son 3h, k por 3 son 3k, esto es igual a menos 1 por 3 es menos 3, y ahora sí sumamos las dos ecuaciones y vemos claramente que las h se eliminan, que era nuestro propósito, y tendremos aquí, perdón, faltó un signo más, 3k menos 4k nos queda solamente menos k, esto es igual a 2 menos 3 menos 1, cambiamos el signo a toda la ecuación, menos con menos, y entonces llegamos a la conclusión de que k es igual precisamente a 1. Así que si sacamos el valor de que k es igual a 1, podemos sustituirlo a la ecuación número 2 para calcular precisamente la variable faltante, que sería h. Es decir, h más k, que es 1, es igual a menos 1. Este 1 que suma pasaría a restar y llegamos a la conclusión pues de que h es igual a menos 2. Con esto concluimos finalmente que las coordenadas del centro están ubicadas en h menos 2, k 1, y aquí tenemos ahora sí calculado las coordenadas del centro. Con estas coordenadas del centro podemos calcular la distancia del centro hacia P, hacia Q, hacia R. Para cualquiera de estos tres puntos podemos estar en condiciones de determinar cuál es el valor del radio. Si tomamos simplemente como radio o la distancia a calcular, la distancia que separa el punto P del centro, y con nuestra fórmula de distancia entre puntos tendríamos lo siguiente: de P a C, es decir, x2, o sea, menos 2 menos x1, es decir, 1, al cuadrado más y2, que sería 1, menos y1, que sería 5, esto al cuadrado en raíz, es precisamente la distancia del radio. Realicemos operaciones. Radio, menos 2 menos 1 son menos 3, al cuadrado queda 9. 1 menos 5 son menos 4, al cuadrado quedaría más 16. Así que si sacamos la suma de esto, 9 más 16 nos queda 25, de donde concluimos entonces pues que el radio es exactamente igual a 5. Así que ahora sí, con las coordenadas del centro y del radio, podemos entonces sustituirlos a la ecuación no ordinaria, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y esto es igual a radio al cuadrado, es decir, la ecuación ordinaria de la circunferencia. Si le sustituimos valores, quedaría la siguiente expresión: x menos h, es decir, menos 2, entonces tendremos aquí más 2 al cuadrado más y menos k, es decir, y menos 1 al cuadrado, esto es igual a radio al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado, evidentemente esto es igual a 25, y aquí tenemos entonces lo que llamamos la ecuación ordinaria. Por lo tanto, bastará ahora con desarrollar los productos indicados e igualar a 0 para obtener la ecuación general. De este primer binomio obtendríamos x cuadrada más 4x más 4, del segundo binomio más y cuadrada menos 2y más 1, traemos el 25 a restar y nos queda esto igualado a 0.
Así que si simplemente reordenamos la ecuación de términos de mayor a menor grado, tendríamos x cuadrada más y cuadrada, los términos de segundo grado, ordenados alfabéticamente, por supuesto, más 4x menos 2y, los términos de primer grado, y del término complementario tendríamos 4 más 1 son 5, menos 25 queda menos 20, este es igual a 0, y aquí está entonces la ecuación en su forma general. Te invito ahora a que realicemos la debida construcción en GeoGebra para comprobar nuestros resultados. Realicemos la construcción de los resultados obtenidos para verificarlos. Primeramente, introduciremos las coordenadas de los puntos por donde pasa la circunferencia. Así que introducimos primeramente el punto P, que está ubicado en 1,5, damos Enter, ahí tenemos el punto P. Ahora introducimos las coordenadas del punto Q, que está ubicado en menos 5, menos 3, damos Enter, ahí tenemos el punto Q. Finalmente, introducimos las coordenadas del punto R, que está ubicado en 2,4. Aquí están los 3 puntos por los que pasa la circunferencia. Ahora introducimos precisamente la ecuación de la circunferencia, x, utilizamos nuestro comando para introducir el cuadrado, x cuadrada, más y, introducimos el cuadrado, y cuadrada, más 4x, menos 2y, menos 20, igual a 0, damos Enter, y ahí tenemos la circunferencia, y podemos comprobar que efectivamente pasa por los puntos P, Q y R. Sin embargo, sabemos que el centro está ubicado en menos 2,1 y que el radio es igual a 5. Vamos a comprobar también estos resultados. Con la herramienta de centro, esta herramienta que ya hemos utilizado anteriormente, podemos pedirle al software que nos proporcione las coordenadas del centro de la circunferencia. Hacemos clic con la herramienta habilitada, clic sobre el centro, nos proporciona este punto A, al cual vamos a renombrar con el nombre del punto C. Y bueno, aquí con el cuadriculado del software podemos perfectamente identificar que está ubicado en menos 2,1. Sin embargo, vamos a pedirle al software pues, que nos corrobore este resultado, pidiéndole que nos proporcione el rotulado respectivo con el nombre y el valor precisamente para este punto C o el centro, que estaría en menos 2,1, con lo cual vemos que efectivamente coincide con los datos calculados. Y finalmente, para corroborar también el valor del radio, habilitamos la herramienta de distancia o longitud y bueno, calculamos la distancia del centro hacia el punto P y vemos claramente que es de 5 unidades, por lo tanto con esto comprobamos también la longitud del radio y damos por supuesto también por comprobado el ejercicio. Te invito ahora a que en nuestro siguiente video hagamos un análisis muy profundo sobre la ecuación general de la circunferencia.